Es una clase, como les estaba comentando, es una clase muy amplia. De hecho, pues por eso tuvieron que recortar estos dos libros anteriormente. Bueno, antiguamente era un solo libro, pero lo tuvieron que cortar en dos porque estaba bastante largo. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver primero de Samuel y bueno, vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias por estos tiempos, estos momentos, Señor, que me permites compartir con mis hermanos, Señor, y que tú ya hablaste a mi corazón, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos sigas transformando, moldeando a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre y caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Padre. Habla tú, Señor, a través de mi boca, Señor, que no sea palabra mía, que sea palabra que venga solamente de ti para edificación, para exhortación, para cambiarnos y transformarnos, Señor. Padre, también ponemos en tus manos en esta noche la vida de Jessica, Señor. Tú la conoces, papito hermoso. Te pedimos, Señor, que seas tú sanándola, Señor. Pon tu mano poderosa en su cuerpo, Señor. Restablécela, mi Dios. Anímala, Señor. Y sánala, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, el honor, la honra y toda autoridad. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar. Quiero que tengan todos sus Biblias a la mano porque vamos a estar viendo capítulo por capítulo. Este libro trae 31 capítulos, entonces está un poquito largo, pero bueno, vamos a traté de resumir cada capítulo eh, rápido, de una forma concreta, lo más importante. Y bueno, pues espero que sea de edificación para todos nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar este libro, pues como les comenté, los libros de primero y segundo de Samuel originalmente formaban un solo libro en la Biblia hebrea. La división en dos libros separados probablemente haya ocurrido cuando este libro de Samuel se tradujo al griego, lo cual requirió que se pusiera el libro en dos rollos en lugar de uno. Estos fueron divididos en dos durante el siglo tercero. A ver, permítanme tantito, hermanos. Es que esta computadora de repente le da la chiripiorca. Pero bueno, entonces les comentaba que fueron divididos en dos durante el siglo tercero antes de Cristo. El Talmud judío afirma que Samuel escribió la primera parte del libro, de primero de Samuel 1 al 24, y que Natán y Gad escribieron el resto. Y esto lo podemos ver en primero de Crónicas 29. No sé si alguien pueda, por favor, abrir primero de Crónicas 29. Listo. Ajá, ¿sí lo puedes leer? Dice, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Ajá, entonces vemos aquí que este libro no fue escrito por un solo autor. Tiene varios autores. Entonces, bueno, aquí estamos viendo la evidencia bíblica. Entonces, algunos eruditos sostienen la teoría que en el siglo VI antes de Cristo, un escriba reunió todos los documentos de estos personajes en un solo libro, pero se desconoce quién fue esta persona o este escriba. La idea de que haya habido varios autores en este libro no le resta en nada a la unidad de los libros ni a la doctrina de la inspiración. Estos libros, al igual que toda la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios y fueron escritos aproximadamente en el año 975 a.C., poco tiempo después de la división de la nación en dos reinos. Bueno, vamos a verlo esto más adelante. Se dividen en el reino del norte y en el reino del sur. El nombre del libro de Samuel
Básicamente se le puso este nombre porque es el personaje que Dios usó para establecer la monarquía y bueno, pues el último de los jueces, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos cuando vimos el libro de los jueces que hubieron dos jueces que no se mencionaban en el libro de los jueces? Y estos jueces, pues bueno, ahorita los vamos a ver aquí, que fueron Elí y Samuel. El propósito de Primero de Samuel, bueno, pues Primero de Samuel nos da la gran transición de la vida nacional de Israel al abandonar ellos la teocracia y entrar a una nueva era, que fue la era de la monarquía. Entonces, aquí vemos que Samuel fue la persona clave durante este periodo y Primero de Samuel da el relato de su ministerio. Este libro fue escrito al pueblo de Israel para demostrar la relación continua de Dios con ellos y para dar también una historia precisa del desarrollo de la monarquía de Israel. Y pues bueno, pues dentro de los temas principales está la transición del liderazgo de Israel de los jueces a los reyes. Los personajes sobresalientes en este libro pues es Samuel, que fue el último juez, Saúl como primer rey de Israel, y David, que llegaría a convertirse como el segundo y más grande rey de Israel. El bosquejo básico de Primero de Samuel, pues bueno, este libro tiene 31 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 7 vamos a ver a Samuel como juez y profeta en Israel. De los capítulos 8 al 12 vamos a ver a Saúl, que fue el primer rey de Israel, y de los capítulos 13 al 31 vamos a ver la decadencia de Saúl y el surgimiento del rey David. Los datos importantes de este libro de Primero de Samuel, la palabra clave es rey. El capítulo clave es el capítulo 8, porque ahí se menciona lo que es el primer rey de Israel, ahí se menciona al rey Saúl. Los versículos claves son el versículo 2:30, 8:7, 15 del 22 al 23, 16:7. Los personajes clave, como ya los mencioné, son Samuel, Saúl y David. El significado de Primero Samuel, pues se le puso ese nombre porque el primero de los dos libros nombrados por el personaje clave de los primeros capítulos. Por eso se le puso al libro se le puso Samuel. La geografía de Primero Samuel, pues es la tierra de Israel, Canaán. Algunas consideraciones especiales acerca de Primero de Samuel. Bueno, pues el libro comienza con el nacimiento de Samuel, quien fue uno de los jueces para el pueblo de Israel, el cual tuvo lugar alrededor del año 1100 antes de Cristo, y termina con la muerte de Saúl en el año 1011 antes de Cristo. Este libro fundamental cubre aproximadamente un periodo de 90 años. Bueno, pues vamos a empezar con el resumen. Nos vamos a ir un poquito rapidito porque, bueno, son 31 capítulos. Y bueno, vamos a ver que de los capítulos 1 al 7, como mencioné, vamos a ver a Samuel como juez y profeta en Israel. Y en el capítulo 1:1 al 2:10 vamos a ver el nacimiento de Samuel. Vemos que frecuentemente, hermanos, es olvidado el significativo papel que tuvo Samuel en la historia del pueblo de Israel. Samuel vemos que nació en una época en la que espiritualmente Israel seguía en su espiral de decadencia. Ellos iban para abajo. Esto lo podemos ver en Jueces 2:19. Ellos seguían con una moral por los suelos. Por lo tanto, ellos eran débiles y vulnerables ante sus enemigos, porque acuérdense que cuando ellos estaban pecando, pues Dios los dejaba, ¿no? Entonces ellos eran muy vulnerables delante de sus enemigos. Y esto lo podemos ver en Primero de Samuel 4, del 1 al 11. Entonces, vamos a ver que ellos fueron vencidos por los filisteos y vemos que esto se da cuando la voz de Dios apenas se oye en la tierra. Esto lo vemos en Primero de Samuel 3:1. Samuel fue el último de los jueces. Lo vemos esto en Primero de Samuel 7:6 y 15. Era un sacerdote de Dios,
También lo vemos en 1 Samuel 1:1, en 1 Samuel 16:5, y lo vemos también en 1 de Crónicas 6, del 33 al 36. Ahorita vamos a leerlos. Desde una perspectiva humana, Samuel fue quien transformó a Israel de un pueblo débil e idólatra a una nación espiritualmente viva y fuerte para Jehová nuestro Dios. Entonces, sí podemos, alguien si puede leer, por favor, 1 Samuel 3:1, y alguien más que lea 1 de Crónicas 6, del 33 al 36. Yo 3:1. Ok. Ay, ya se me perdió, perdóname. Debo de decir, ya. Por ganarnos. Por ganárselos, ya. 3:1. Ya me ganó mi esposa. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí vemos pues cómo era la condición del pueblo de Israel en aquel tiempo. No había visión de Dios. La voz de Dios apenas se oía en la tierra. A ver, entonces ahora leemos 1 de Crónicas 6, 33 al 36. La mía. A ver, ya la tengo. Dice, estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toá, hijo de Suf, hijo del Cana, hijo de Mahat, hijo de Amasaí, hijo del Cana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías. Ajá, entonces aquí vemos que, bueno, él era un sacerdote y era un juez. Entonces vemos que desde una perspectiva humana, pues Samuel fue quien transformó a Israel de ser este pueblo en decadencia a una nación realmente viva y fuerte para nuestro Dios. Samuel nació en un hogar de un levita llamado Elcana. Él vivía en el área tribal de Efraín y por lo tanto eran llamados efraimitas, aunque él era de la tribu de Leví. El levita Elcana tenía 2 mujeres. Bueno, a lo mejor ya van a saber, ¿no? La historia ya sabemos muchos de nosotros la historia de Ana. Entonces vemos que Elcana tenía 2 mujeres, lo cual nos da una idea de la condición moral de Israel en aquel tiempo. La condición pues moral era mala. Una de estas 2 mujeres se llamaba Ana y no tenía hijos, y la otra se llamaba Penina. Entonces Penina sí tenía hijos, y entonces existía una gran rivalidad entre ellas, mucho del cual provenía del hecho de que Ana era estéril. Evidentemente, bueno, pues tuvieron que pasar muchos años antes de que Ana se humillara ante el Señor y orara fervientemente por un hijo a quien ella, bueno, Dios le concedió y a quien ella le llamó Samuel. Esto lo podemos ver en 1 de Samuel 1:27. Ella le prometió a Dios que si le daba un hijo varón, lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida y que no pasaría navaja sobre su cabeza. Vemos que Dios se lo concedió y bueno, Ana cumplió el voto que le había hecho a Dios y le dio a Samuel al Señor para que le sirviera en el tabernáculo. Lo vemos en 1 Samuel 1:11 y 28. Recordemos que el no pasar navaja sobre su cabeza era un voto nazareno, si se acuerdan que lo vimos con Sansón. Lo vimos en el libro de los jueces. Entonces, bueno, vemos aquí que Dios se acordó de Ana y le dio el hijo que tanto anhelaba. Y ella le puso por nombre Samuel, que significa oído de Dios u oído por Dios. Después de haberlo destetado, Ana llevó al niño ante el sumo sacerdote Elí y junto con la ofrenda que ellos entregaban cada año al cumplir el voto. Y bueno, también esto de los votos lo vemos en Números 15, del 8 al 10. Y vemos que así entregó Ana a Samuel en Silo, cumpliendo así su voto a Jehová. Y bueno, pues ahorita nos vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 vemos algo de lo que es, del capítulo 2:11 al 3:21, algo de lo que fue la infancia de Samuel.
En el capítulo 2, en los primeros 10 versos, vemos el cántico de Ana. Ella estaba adorando al Señor por lo que el Señor había hecho por ella. Entonces, vemos también que Elí bendice a Elcana y Dios le concede 5 hijos más a Ana. O sea, además de Samuel, le dio 3 varones y 2 hombres. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? O sea, ella decidió dedicar el hijo al Señor y el Señor pues le dio en abundancia, ¿no? No nada más le dio a Samuel, sino que le dio todavía 5 hijos más. Y bueno, el ambiente en que Samuel encontró el tabernáculo tenía 2 aspectos. Uno era positivo y otro era negativo. Era positivo en cuanto a que él estaba estrechamente relacionado con el sumo sacerdote Elí. Y bueno, pues tuvo la oportunidad de servir al Señor desde su infancia, tuvo la oportunidad de servir al Señor desde su niñez. Sin embargo, también era negativo, en el sentido de que estuvo expuesto a la influencia de los 2 hijos morales e impíos que tenía Elí. Esto lo vemos en el capítulo 2, del 11 al 12. Aquí vemos cómo Dios decide juzgar la casa de Elí, porque sus hijos eran impíos y Elí no les llamaba la atención, no les estorbaba para que dejaran de seguir pecando contra Dios. Es por ello, hermanos, la importancia de corregir a nuestros hijos desde que son pequeños, de enseñarles a honrar al Señor. Y vemos la impiedad de los hijos de Elí, que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová y no tenían conocimiento de él. Imagínense, siendo Elí sacerdote, no les había enseñado a honrar a Dios, no exhortaba a sus hijos, él era demasiado blandito con sus hijos. Y esto lo vemos más adelante, cómo pagó las consecuencias por no haberlos corregido. Los hijos de Elí pecaban, imagínense, pecaban con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo, se acostaban con ellas y de esa manera ellos daban mal ejemplo al pueblo y deshonraban a Dios. Entonces, un varón de Elí, un varón de Dios, le informó a Elí lo que Dios había decidido hacer con su descendencia por su pecado. Ahí vemos que Dios pues castiga el pecado. Y las consecuencias que iba a tener Elí, en primer lugar, iba a ser que ya no iba a haber sacerdotes en su familia, y la segunda señal de que esto sería cierto iba a ser la muerte de sus 2 hijos llamados Ofni y Finés en el mismo día. Ellos iban a morir. Y esto lo vemos en los capítulos 2 del 18 al 36. Después ustedes lo leen, hermanos, porque sí está un poquito largo. Después en el capítulo 3 vemos a Samuel ministrando y es en medio de esta labor que Dios lo llama. Vemos que Dios le habló 4 veces a Samuel. Samuel estaba dormido y en las primeras 3 ocasiones que Dios le habló, Samuel fue con Elí porque Samuel pensaba que era Elí quien le estaba hablando, pero Elí le dijo que no. Entonces, hasta la tercera ocasión, Elí entendió que era Jehová quien estaba hablándole a Samuel y le dijo, mira, si escuchas nuevamente la voz, tienes que contestarle, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y es así que en la 4ª ocasión que Dios le habló a Samuel, le reveló lo que iba a hacer con Elí y con sus hijos. Y pues el motivo de la decisión de Dios fue que juzgaría la casa de Elí para siempre, porque sus hijos habían blasfemado contra Dios y él no los había estorbado. ¿Alguien puede leer primero de Samuel 3, del 11 al 14? Primero de Samuel 3, del 11 al 14 y alguien más, primero de Samuel 3, 18. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere, le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. No los ha estorbado. Ok. La otra cita, hermana Moni. Y Samuel se lo manifestó todo
sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Ajá, vemos que cuando Samuel le contó a Elí, Elí aceptó la voluntad de Dios. Pues Elí era sacerdote, Elí conocía al Señor. Y él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Entonces vemos que mientras Samuel crecía, era notorio que Jehová estaba con él. En aquellos días era evidente para todo Israel que Samuel era un hombre de Dios de una manera singular. Esto lo vemos en los capítulos 3:19 al 4:1. Dios le reveló a Samuel un importante y vital principio. En aquellos, y bueno, este principio es, yo honraré a los que me honran. Lo vemos en el capítulo 2:30. Indudablemente, hermanos, esta declaración resonó en los pensamientos de Samuel toda su vida y se reflejó en la vida que él vivió. Después vemos en el capítulo 4:1 al 7:17, vamos a ver aquí el ministerio de Samuel. Samuel fue un hombre clave en sostener a Israel durante los últimos y desalentadores días de la teocracia. Pero a pesar de que ocurrieron algunos acontecimientos trágicos como las derrotas militares a mano de los filisteos y la toma del Arca del Pacto, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo, bueno, aquí en el capítulo 4 del 1 al 11, Samuel condujo a la nación de vuelta al Señor y hubieron unos tiempos de victoria. Los vamos a ver más adelante en el capítulo 7 del 3 al 14. La mayor parte del significativo ministerio de Samuel se resume en pocas palabras. Lo resume el capítulo 7 del 15 al 17, que dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Vemos que Israel luchó contra los filisteos en Afec y perdieron la batalla. Los filisteos hirieron como a 4,000 hombres y por tal motivo los ancianos de Israel decidieron traer el arca del pacto para que los protegiera de sus enemigos. Cuando el arca llegó al campamento de Israel en Ebenezer, ellos gritaron con mucha alegría y con mucho júbilo, pero al escuchar esto los filisteos y al saber que el arca de Jehová había sido traída, tuvieron miedo porque ellos reconocían que Jehová había vencido a los egipcios, si recuerdan, ¿verdad? En el Éxodo. Bueno, esto lo vamos a ver en el capítulo 4 del 1 al 9, pero en esta segunda batalla también perdió Israel y murieron 30,000 hombres de a pie. Entonces el arca fue tomada por los filisteos y los hijos de Elí, Ofni y Finés murieron, tal cual se lo había mostrado a Samuel. Y tal cual se lo dijo Samuel a Elí, que sus hijos iban a morir. Y esto lo vemos en el capítulo 4 del 10 al 11. Un mensajero de Benjamín huyó a Silo, donde estaba Elí, y le dio la trágica noticia a Elí. Elí, al escuchar esto, que el arca había sido tomada y que sus 2 hijos habían sido muertos, cayó hacia atrás, se desnucó. Y bueno, también vemos que su nuera, la mujer de Finés, escuchó también estas palabras de que había muerto su suegro, y de la impresión se le adelantaron los dolores del parto y dio a luz un varón al momento que moría y lo llamó Icabod, que significa sin gloria, pues la gloria de Dios había sido traspasada porque fue tomada el arca. Y esto lo vemos en el capítulo 4 del 9 al 22. Elí murió a los 98 años después de haber juzgado a Israel 40 años. Recuerdan que les comenté que estos 2 últimos jueces, Elí y Samuel, se mencionaban en este libro de 1 Samuel, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí los vemos que ellos fueron también jueces. Y después de aquí, pues nos vamos al capítulo 5. Vemos que el arca fue llevada de Ebenezer a Asdod, fue puesta en la casa de Dagón y colocada a su lado. En el primer día de su estancia, encontraron a Dagón postrado frente al arca. Tuvo que ser levantado, y el segundo día, nuevamente Dagón, estaba postrado frente al arca, pero ya su cabeza y sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Y Jehová
hirió con tumores a los moradores de Asdod y a sus territorios. El pueblo de Asdod reconoció que era la mano de Jehová contra ellos y decidieron sacar el arca del pacto de su territorio. Ya no querían tener el arca del pacto ahí con ellos, ¿no? Entonces también se manifestó la mano de Jehová y enviaron el arca a Ecrón. Lo vemos en el capítulo 5:10. Y vemos que Jehová también se manifestó ahí su poder y decidieron mejor regresar el arca. Esto lo vemos en el capítulo 5 del 16 del 10 al 12. Si alguien lo puede, por favor, leer, hermana Moni o hermano, ahí se me fue su nombre, hermano, ya ve. 5 del cual, hermano. Es el hermano Sergio. ¿Mandé? Sí, 5 del 10 al 12. Ay, bueno, ya lo tengo si quieren. Ajá. Dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvanse a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Para qué se llevan el arca, verdad? Pero bueno, continuamos, hermanos. El capítulo 6 dice que los filisteos mandaron a llamar a los sacerdotes y a los adivinos para consultarles qué iban a hacer con el arca de Jehová. Entonces vemos que ellos le aconsejaron que debían regresarla, pero tenían que regresarla no nada más así, tenían que pagar por la expiación. Este pago consistía en dar 5 tumores y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos. El arca debía ser enviada en un carro nuevo, tirado de 2 vacas que estuvieran criando, en las cuales no se hubiera puesto yugo. Esto lo podemos ver en el capítulo 6, del 1 al 7. El arca y el pago por la expiación fueron puestos sobre el carro y los filisteos observaron que tomara el camino a Bet-Semes. Si tomaba ese camino, entonces significaba que todo el sufrimiento que ellos habían tenido había sido provocado por Jehová. Pero si tomaba otro camino, entonces esto significaría que todo había sido solamente una casualidad y que nada había tenido que ver con el Dios de Israel. Pero bueno, el arca tomó el camino de Bet-Semes. Esto lo podemos ver en los capítulos 6 del 8 al 13. Entonces los hombres del pueblo de Bet-Semes, o no sé cómo se diga, Bet-Semes, también experimentaron mortandad por haber visto dentro del arca de Jehová, por andar de curiosos. Ellos vieron adentro del arca de Jehová y el número de muertos fue de 50,070 hombres. Y bueno, avisaron a los de Kiriat Jearim que los filisteos habían devuelto el arca. Y esto lo vemos en los capítulos 6 del 14 al 21. Después en el capítulo 7 vemos que trasladaron el arca de Jehová de Bet-Semes a Kiriat Jearim. La pusieron en la casa de Aminadab y consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca de Jehová. Y ahí estuvo en ese lugar 20 años. Esto lo vemos en el capítulo 7 del 1 al 2. Samuel exhortó a todo Israel a quitar todos los ídolos, a servir a Dios y a preparar su corazón solamente a Jehová. Los convocó en Mizpa para orar por ellos y bueno, vemos que la respuesta de ellos fue favorable. Lo vemos en el capítulo 7 del 3 al 6. Hermana Moni, ¿podría leer por favor el capítulo 7 del 3 al 6? Hermana. Gracias. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron, ¿perdón?
No, está bien, hermana, continúe. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Hasta el 6 me dijo, sí. Sí, hasta el 6, hermana. Pues ahí vemos, ¿no? Que la respuesta del pueblo fue favorable. Después vemos también que los filisteos supieron que el pueblo de Israel estaba reunido en Mizpa y decidieron hacer guerra contra ellos. El pueblo de Israel tuvo miedo y le pidió a Samuel que no dejara de clamar por ellos para que Jehová los protegiera. Samuel sacrificó un cordero y Jehová lo escuchó e hizo tronar en aquel día. Y entonces todos los filisteos salieron atemorizados y el pueblo de Israel venció a los filisteos y los persiguió hasta Bet-car. Samuel puso una piedra en Mizpa y Sen y le llamó Ebenezer. ¿Por qué? Porque ahí el Señor los había ayudado. Ebenezer significa piedra de ayuda, que quiere decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Y fueron restituidas las ciudades a los hijos de Israel desde Ecrón hasta Gat. Esto lo vemos en los capítulos 7 del 7 al 17 de ahí de 1 Samuel. Samuel vivió en Ramá y desde ahí juzgaba a Israel. Y bueno, vamos a empezar con la segunda parte de este libro. Es del capítulo 8.1 al capítulo 12.25. Vemos del capítulo 8.1 al 2 a Israel. Ellos demandan un rey. El pueblo de Israel ya había considerado seriamente en varias ocasiones durante la era de la teocracia la idea de que un rey terrenal los gobernara. Pero esta idea básicamente floreció para convertirse en una realidad cuando Samuel ya era viejito, cuando Samuel envejeció. Se hizo evidente para los ancianos de Israel que era el momento de pasar de una teocracia a una monarquía. Y esto lo vemos en los capítulos 8 del 1 al 5. El asunto desagradó a Samuel y también ofendió al Señor. Esto lo vemos en los capítulos 8 del 6 al 7. Observemos que la idea de un rey estaba dentro de los planes de Dios. Lo vemos en Deuteronomio 17 del 14 al 20. Pero en esta ocasión la demanda de un rey no era la manera correcta. Por dos razones. Estas razones fundamentales son que, en primer lugar, porque la demanda era prematura. Cuando Dios estuviera dispuesto para darles un rey, se los iba a dar. David, el Mesías, pues no sabemos, ¿verdad? Pero en segundo lugar, la demanda de un rey era errónea porque la actitud de ellos era una actitud incorrecta. Ellos querían tener un rey porque las demás naciones tenían un rey. Entonces ellos decían, pues las demás naciones tienen un rey, nosotros también queremos un rey. Entonces la oposición de Samuel era una condena del espíritu y de los motivos del pueblo para pedir un rey. Ellos querían tener un rey como tienen las demás naciones. Lo vemos en el capítulo 8, 5 y 20. También vemos que fue una declaración clara de la falta de fe en el poder y la presencia de Dios. Básicamente ellos querían un rey que fuera delante de ellos y que hiciera sus guerras. Y esto lo vemos en el capítulo 8, 20. El Señor consoló a Samuel diciéndole que la nación no lo estaba rechazando a él como profeta, ¿no? Sino al mismo Dios. Aquí vemos la culminación del rechazo del gobierno de Dios, pero realmente había estado dándose desde todo lo largo del periodo de los jueces. O sea, Dios concedió la petición de Israel y les dio lo que ellos querían, pero también les advirtió acerca de lo que les esperaba con esta nueva forma de gobierno. Este cambio de gobierno demandaba unos pesados impuestos sobre el pueblo. Ellos antes no pagaban impuestos, ahora tenían que pagar impuestos. Bajo la mejor forma de gobierno de Dios, no había necesidad de impuestos para financiar un gobierno civil, no había un rey ni una corte que estuvieran caros, ¿no? O sea, que fueran caros, ni programas, ni autoridades civiles. El pueblo podía vivir exento de impuestos, pero este cambio de forma radical, cuando recibieron la monarquía, iba a requerir de impuestos. Con respecto a esto, bueno, pues es digna de mención la instrucción que Dios le dio a Samuel. En el momento en que el pueblo pidió un rey, Dios quería que el pueblo reconociera el beneficio del cual habían estado gozando en su teocracia.
Y bueno, pues aquí en el capítulo 8 vemos que Samuel había envejecido y puso a sus 2 hijos por jueces en Berseba. El primogénito era Joel y el segundo era Abías. Pero la verdad es que ellos no anduvieron en sus caminos y se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Y bueno, pues por esta razón los ancianos de Israel vinieron a Samuel y le pidieron por un rey que les juzgara. Esto lo vemos en el capítulo 8 del 1 al 6. Hermano Sergio, ¿podrá leerlo, por favor? 8 del 1 a 6. Ajá, sí, por favor, hermano. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. También aquí vemos que Samuel le pasó lo mismo que a Elí, ¿verdad? También sus hijos no honraban al Señor, no se conducían de la manera que Samuel se conducía. Y pues bueno, vemos ahí que esto no le agradó a Samuel. Entonces, bueno, vemos que también Samuel consultó a Jehová, pero Jehová le dijo que hiciera como el pueblo lo pedía. Le dijo, pues hazlo, si el pueblo te lo está pidiendo, hazlo. Y le hizo ver que no lo habían desechado a él como juez, sino a Jehová como rey. Les dijo que les pusiera un rey, pero que les mostrara cómo se enseñorearía este rey sobre ellos. Y bueno, vemos que Samuel así lo hizo, les hizo ver que sus hijos y sus hijas iban a ser como sirvientes del rey y que sus propiedades iban a ser diezmadas para los oficiales del rey y de sus siervos. Pero vemos que el pueblo pues no quiso escuchar y ellos siguieron pidiendo por un rey, y esto lo vemos en el capítulo 8 del 7 al 22. Después vemos aquí de los versículos 9:1 a de los capítulos 9:1 a los capítulos 12:25, vemos la unción de Saúl y su reconocimiento como rey de Israel. Evidentemente vemos que Dios le dio a Israel la clase de rey que ellos querían. Lo vemos en el capítulo 9 del 1 al 2. Pero la verdad es que tenía la intención de emplearlo de una manera significativa. En el capítulo 9:16 vemos que Samuel ungió primero a Saúl como rey en privado y luego le ungió en una ceremonia pública. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10 del 17 al 24. El aceite de la unción, cuando se empleaba en el culto, era un símbolo del Espíritu Santo, pero en la congregación marcaba el don que Dios le daría de su Espíritu para ayudar al rey de Israel para administrar su gobierno. Este título de ungido se empleaba solo de manera absoluta para el rey. Posteriormente la palabra llegó a ser el título del gran davidita que iba a venir y a completar el esperado reino de Dios. En resumidas cuentas, el nombre de ungido se usa 39 veces en el Antiguo Testamento y en 23 ocasiones es el título para el rey que gobernaba Israel. Entonces, aunque Saúl fue ungido como rey de Israel, algunos dudaban de que realmente pudiera dirigir bien a Israel. Esto lo vemos en el capítulo 10:27. Pero bueno, pues las credenciales de Saúl como rey después quedaron firmemente establecidas cuando condujo a Israel a una gran victoria militar en Jabes de Galad, que vemos en el capítulo 11 del 1 al 15. Y bueno, pues tras esta victoria que llevó al reconocimiento general de Saúl como rey, pues Samuel dejó sus funciones como rey en Israel y bueno, pasó la autoridad civil a Saúl. Y bueno, pues también exhortó a Israel a temer y a obedecer al Señor. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 12 del 1 al 5.
Y bueno, pues nos adentramos ahorita en el capítulo 9. Y pues aquí vemos a Saúl en escena. Un joven hermoso, guapo, alto. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, porque pues era alto y era muy guapo, ¿no? Era el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Entonces vemos que Cis, su padre, perdió unas asnas y envió a Saúl a buscarlas. Después de haberlas buscado por las tierras de Efraín, Salisa y de Salim, Benjamín y Suf, sin haber encontrado nada, Saúl decidió regresar. Pero su criado le dijo que en la ciudad había un varón que era vidente que podía ayudarles. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, mira, ven, vamos a ver al vidente. Entonces el criado le dijo que porque todo lo que este vidente decía acontecía. Entonces fueron a él y le ofrecieron una cuarta parte de un ciclo de plata porque era lo único que tenían. Un ciclo de plata, hermanos, tenía diferentes valores dependiendo de la fecha y la región. Hay masas de entre 9 y 17 gramos, pero los más comunes son de 11, 14 y 17 gramos. Entonces ellos ofrecían esto a este hombre a cambio de que les dijera dónde estaban estas asnas y se fueron a buscarlo. Pero vemos que Jehová ya había hablado con Samuel. Así que Samuel fue hacia ellos y les invitó a quedarse a los sacrificios y a que comieran con él. Y les ofreció decirles al día siguiente todo lo que había en su corazón. Y les dijo que las asnas ya habían sido halladas. Esto lo vemos en el capítulo 9 del 1 al 20. Saúl y su criado comieron en aquel día con Samuel y al día siguiente madrugaron para llegar a Cis. Pero Samuel le pidió a Saúl que dejara que su criado se adelantara y que él se quedara por un momento porque quería declararle la palabra de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 9 del 21 al 27. En el capítulo 10 vemos que Samuel le dijo en privado a Saúl que Jehová lo había escogido como rey. Lo ungió y le dio algunas señales que iban a confirmar lo que él le había dicho. Y bueno, una de estas señales era que dos hombres junto al sepulcro de Raquel en las tierras de Benjamín le dirían que habían hallado a las asnas y que su padre estaba afligido por ellos. La segunda prueba era que en la encina de Tabor le saldrían al encuentro 3 hombres que subirían a Dios en Betel y que después de saludarle le iban a dar 2 panes. Esto lo vemos en el capítulo 9:3. Y la tercera señal era que al llegar al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarían una compañía de profetas que del lugar alto en ese momento el espíritu de Jehová vendría sobre Saúl y profetizarían y sería mudado a otro hombre y que Dios estaría con él. Y esto lo vemos en el capítulo 10 del 5 al 6. Después de estas señales, Saúl tenía que esperar a Samuel en Gilgal para que le diera instrucciones. Una vez que Saúl dejó a Samuel, todo esto se cumplió tal y como lo había dicho el profeta Samuel. Llegando el día, Samuel convocó a todo el pueblo en Mizpa y les hizo ver que habían dado la espalda a Dios, pero que a pesar de que habían dado la espalda a Dios, Dios ya les había puesto un rey. Y Jehová indicó que Saúl estaba escondido en un bagaje, en el capítulo 10:22, y ese día Samuel presentó a Saúl delante del pueblo como el que eligió Dios para reinar. Dios tocó el corazón de algunos hombres de guerra para que estuvieran con Saúl. Sin embargo, dentro del pueblo, pues algunos tuvieron en poco a Saúl. En el capítulo 11 vemos a Naas, que Naas era una amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y al querer hacer alianza con las amonitas, Naas le condicionó que se sacaran el ojo derecho y que solo así haría alianza con ellos. Los de Galad enviaron mensajeros pidiendo ayuda. Un mensajero llegó pidiendo ayuda a Saúl. Entonces vemos que un mensajero llegó a Saúl y el Espíritu de Dios vino sobre él y Saúl se encendió contra Naas y despedazando unos bueyes dijo que así se iba a hacer con los bueyes de los que no salieran con él y con Samuel para pelear contra Naas. Y fueron con Saúl 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Y esto lo podemos ver en el capítulo 11:8. Y bueno, vemos que Dios les dio la victoria y se renovó el reino en Gilgal.
Después vemos en el capítulo 12 a Samuel, que Samuel habló con todo el pueblo de Israel y les preguntó que si les había agraviado en alguna manera, a lo cual el pueblo respondió que no, que en nada. Esto lo vemos en el capítulo 12 del 1 al 5. Entonces les hizo ver cómo ellos habían pecado al darle la espalda a Dios pidiendo un rey, ya que de esta manera estaban haciendo a un lado el reinado de Jehová y que tendrían ellos que cosechar las consecuencias. Como señal, Jehová mandaría truenos y lluvia, y Samuel clamó a Jehová y fue manifestada la señal. Entonces el pueblo, aquí vemos que el pueblo clamó a Samuel, le pidió que intercediera por ellos para que no murieran, pues conocían, pues ellos más bien estaban reconociendo en ese momento su pecado. Lo vemos en el capítulo 12, del 6 al 20, y bueno, pues Samuel les hizo ver que Jehová no los iba a desamparar y que no los mataría, que solamente que no se apartaran de Dios. Lo vemos esto en el capítulo 12, del 21 al 25. Y bueno, pues la última parte de este libro, hermanos, es del capítulo 13 al 31. Aquí vamos a ver lo que es la decadencia de Saúl y el surgimiento de David. El resto de 1 Samuel básicamente es una crónica de la tercera desobediencia del rey Saúl. Sus decisiones, su desobediencia deliberadamente se derivan básicamente de la ignorancia que Saúl tenía acerca de Dios y de su palabra, ya que temía él más a los hombres que a Dios. Saúl era un hombre que temía más a los hombres que a Dios. Entonces, el primer paso del declive en la vida de Saúl fue cuando se entrometió impacientemente en el papel sacerdotal, sacrificando animales. Cuando fue reprendido por su pecado, en lugar de pedir perdón, él intentó disculparse. Igual que a Moisés, o sea, aquí vemos que le pasó igual que a Moisés. Este solo acto de desobediencia pública le costó enormemente. Le costó el no poder entrar a la tierra prometida, en el caso de Moisés, y en el caso de Saúl, le costó perder el reino. Esto lo vemos en el capítulo 13, del 8 al 14. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo 13. Bueno, pues vemos que a los 2 años de reinar Saúl sobre Israel, Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. El pueblo escuchó esto y que Israel era abominación para los filisteos, así que decidieron ir a buscar a Saúl para pelear contra los filisteos. Los filisteos acamparon en Micmas y bueno, eran como 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y mucho pueblo. Esto lo vemos en el capítulo 13:5. Entonces los israelitas tuvieron miedo y seguían a Saúl, pero ellos estaban temblando, ¿no? Algunos hasta se habían escondido. Entonces vemos que Saúl esperó a Samuel en Gilgal los 7 días que Samuel había indicado, pero como no llegaba y el pueblo empezaba a desertar, Saúl decidió hacer el sacrificio de paz. Justamente cuando terminó, vemos que llega Samuel y se disgustó muchísimo con él porque había desobedecido. Ahora esto le iba a costar a Saúl la perpetuidad de su reino, porque Jehová elegiría a un sucesor que hiciera su voluntad. Y esto lo vemos en el capítulo 13, del 10 al 14. Ahorita lo vamos a leer. El pueblo que estaba con Saúl no tenía espadas porque los filisteos eran los únicos que tenían herreros para que Israel no pudiera tener espadas. Y ese día solo Saúl y su hijo Jonatán tenían espadas. Entonces la guarnición de los filisteos avanzó a el paso de Micmas. Y lo vemos en el capítulo 13, del 19 al 23. Hermana Moni, ¿podrá leer el capítulo 13, del 10 al 14, por favor? Sí, hermana. Gracias. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho,
No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ajá, y ahora vamos a leer el 13 del 19 al 23. En toda la tierra de Israel, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su hacha o su hoz, y el precio era un prim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y para comprender las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ok. Bueno, pues vemos ahí que en el capítulo 14 vemos que Jonatán y su paje hicieron guerra contra los filisteos, confiando que Dios los iba a entregar en sus manos. Y Dios les dio la victoria a tal grado de que los filisteos huyeron. Lo vemos también aquí en el capítulo 14, del 1 al 23. Saúl actuó neciamente e hizo jurar al pueblo que no comieran nada hasta que tomara venganza de sus enemigos. Vemos que Jonatán, sin saber nada de que su padre había hecho jurar al pueblo, comió un poco de miel. Lo vemos en el capítulo 14 del 24 al 30. El pueblo, a causa del juramento, pecó comiendo carne con sangre. Saúl consultó a Jehová para saber quién había pecado con respecto al juramento, porque Jehová no respondía a sus consultas y la suerte cayó sobre su hijo Jonatán. Pero el pueblo intercedió por él y lo libró de que Saúl lo matara. Esto lo vemos en el capítulo 14 del 36 al 46. Saúl siguió la guerra contra sus enemigos y consolidó un ejército. Lo vemos esto en el capítulo 14 del 47 al 52. El segundo paso en el declive de Saúl ocurrió cuando se rehusó a obedecer totalmente el claro mandamiento de Dios. Dios tenía una cuenta pendiente con los amalecitas y esta cuenta era una cuenta que databa desde la época del Éxodo. Lo vemos en 1 Samuel 15:2, con Éxodo 15 del 8 al 16 y con Deuteronomio 25 del 17 al 19. Saúl debía destruir totalmente a los amalecitas y todos sus ganados, pero su obediencia vemos que fue incompleta. La obediencia de Saúl fue a medias. Y pues bueno, sabemos que una obediencia a medias, pues es desobediencia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo vemos en los capítulos 15 del 8 al 9 y 20 y 26. Vemos que Saúl intentó defender su conducta, él se excusó más bien. Lo vemos en el capítulo 15 del 20 al 21, pero la verdad es que él se encontró con una fuerte denuncia por parte de Samuel. O sea, Samuel estaba muy molesto. Para Dios, Saúl ya había terminado como rey y el Espíritu de Dios ya lo había abandonado. Dios escogió ya a un nuevo rey, que fue el rey David, y fue ungido en privado por Samuel. Esto lo vamos a ver en el capítulo 16 del 1 al 13, perdón, 16, 1 y 13. Y bueno, aquí vemos que el énfasis de este libro, vemos aquí que bueno, aquí el rey Saúl, como les comento, se escudó porque él dejó al rey y dejó lo más
lo más bonito del ganado y todo eso, y pues él dijo que pues supuestamente era para Dios, ¿no? Pero pues aquí vemos que pues él no cumplió con lo que Dios le había mandado que hiciera al pie de la letra. Entonces, en el capítulo 15 vemos que Jehová mandó a destruir a Amalec, dando órdenes específicas de no dejar vivo a nadie, ni animales, ni personas. Pero Saúl le perdonó la vida a Agag, el rey de Amalec, y a lo mejor de su ganado, lo que estaba comentando ahorita hace unos segundos, ¿verdad? Esto lo vemos en el capítulo 15, del 1 al 9. Jehová habló con Samuel y le hizo ver que Saúl le había desobedecido. Samuel viajó para hablar con Saúl, el cual lo recibió así primeramente con halagos, diciendo que había cumplido con el mandato de Jehová, pero Samuel le hizo ver su desobediencia. Y Saúl, pues como les comenté, se excusó diciendo que había tomado lo mejor del ganado para Jehová, y vemos que esto le costó su reino, le costó el reino a Saúl. Después de esto, Samuel mató a Agag, el rey de Amalec, y se regresó a Ramá, y nunca más volvió a ver a Saúl. Esto lo podemos ver en los capítulos 15 del 32 al 35. Después en el capítulo 16 vemos que David aparece en escena al ser rechazado Saúl, ya que Jehová lo había elegido. Aquí vemos a David, que se había hecho famoso en Israel después de su asombrosa victoria sobre el gigante filisteo llamado Goliat. Creo que esta historia también todos nos la sabemos. Después de este acontecimiento, David logró más éxitos militares y recibió los halagos y los honores del pueblo. Y se escuchaba una canción que cantaban las mujeres que decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto lo vemos en el capítulo 18:7, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, también recibió el resentimiento y la violencia de Saúl. Lo vamos a ver en el capítulo 18, del 8 al 11. Entonces vemos que aunque Saúl pronto se dio cuenta de que David era el escogido de Dios como el siguiente rey, intentó una y otra vez matarlo. Esta terca obstinación de rehusar someterse a la voluntad de Dios fue el tercer paso en el declive del reinado de Saúl. Así que Jehová envió a Samuel a casa de Isaí en Belén para ungir a David. Dios había visto el corazón de David, y a partir de ese día, el Espíritu de Jehová estaba con David. Esto lo vemos en el capítulo 16, del 1 al 13. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Así que por recomendación de sus criados, llamaron a David para que tocara el arpa y Saúl pudiera tener paz. David halló gracia ante los ojos de Saúl y amó a David. Lo vemos en el capítulo 19, del 14 al 23. Después en el capítulo 17 vemos a Saúl y sus hombres que acamparon en el valle de Ela, mientras que los filisteos estaban acampando en Soco, que es de Judá. Entre ellos había un paladín de los filisteos llamado Goliat de Gat. Este hombre medía de altura 6 codos y 1 palmo, que serían aproximadamente 3 metros con 46 centímetros, 3,46. Y este gigante retaba a los hombres de Israel pidiendo que nombraran a un hombre y que si este hombre lograba vencerlo, los filisteos serían sus siervos. Pero si de lo contrario, si no lo vencían, Israel serviría a los filisteos, y el pueblo junto con Saúl temían. Ellos estaban pero bien acobardados. Y esto lo vemos en el capítulo 17, del 1 al 11. Entonces vemos que David había regresado a casa de su padre en Belén para ayudarle a cuidar a las ovejas, porque sus hermanos habían ido con Saúl a la guerra contra los filisteos. Entonces Isaí envió a David a llevar alimento a sus hermanos. Y al llegar David, escuchó lo que Saúl había prometido: dar al que venciera a Goliat. Entre eso, pues enriquecerlo, eximir de tributo a la casa de su padre, o sea, no iban a pagar impuestos, y darle a su hija. Entonces David decidió pelear contra el gigante Goliat, enfrentándose a él con 5 piedras lisas, eran piedras lisas de río, con su honda y su cayado. Salió y vemos que venció porque Jehová estaba con él. Y esto lo pueden ustedes ver, hermanos, en el capítulo 17, del 12 al 58. Ahí van a encontrar esta historia. En el capítulo 18 vemos que a partir de la victoria de David contra Goliat,
El alma de Jonatán, hijo de Saúl, y de David quedaron ligadas e hicieron un pacto. Y Saúl puso a David sobre gente de guerra y era acepto ante los ojos del pueblo y de los siervos de Saúl. Lo vemos en el capítulo 18 del 1 al 5. Entonces, pero vemos también que Saúl escuchó el canto de las mujeres que decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y tuvo celos de David. Entonces, desde ese entonces procuraba matarle, a pesar de que él reconocía que Jehová estaba con él. Saúl, intentando que David muriera a manos de los filisteos, le ofreció a su hija Merab, con la condición de que peleara en las batallas contra los mismos, contra los filisteos. Pero Saúl no le entregó a su hija y se la dio a otro. Al saber que su hija Mical amaba a David, le pidió a David 100 prepucios de filisteos como dote. Pero David luchó no por 100, sino que le entregó 200 prepucios. Así que Saúl, al ver que Jehová estaba con él y que su hija Mical lo amaba, se la entregó por esposa. Y Saúl se volvió enemigo de David. Esto lo vemos en el capítulo 18, del 17 al 30. Y en este capítulo, Saúl intenta por primera vez matar a David con una lanza. Lo vemos en el capítulo 18, del 10 al 11. Luego en el capítulo 19, vemos que Saúl procura matar a David y les encarga a sus siervos este asunto y a su hijo Jonatán. Pero Jonatán pues amaba a David, o sea, era su amigo. Lo convence de no matarlo. Y Jonatán le da 5 razones para que no lo matara. Y la primera razón era que no había hecho mal contra él. Le dijo, no ha hecho mal contra ti, te ha hecho bien. La segunda razón. La tercera razón, mató a tus enemigos. La cuarta razón, Jehová está con él. Y la quinta razón fue, no peques contra sangre inocente. Entonces Saúl dio su palabra de no matarlo y David regresó a la presencia de Saúl como antes. Esto lo vemos en el capítulo 19 del 1 al 6. Entonces nuevamente hubo guerra y David trajo gran victoria. Estando una vez el espíritu malo de parte de Jehová con Saúl, mientras David tocaba, Saúl por segunda ocasión intentó enclavarlo en la pared con una lanza, pero David huyó nuevamente de su presencia con la ayuda de su esposa Mical y se fue a Ramá con Samuel. Lo vemos en el capítulo 19 del 7 al 17 y vemos que al enterarse Saúl envió mensajeros para traer a David en 3 ocasiones, pero estos 3 diferentes grupos de mensajeros no pudieron llevar a cabo su encargo porque el espíritu de Jehová llegaba a ellos y profetizaban. Entonces Saúl decidió ir él personalmente y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó por Samuel y por David y le dijeron que estaba en Nayot, en Ramá. Se dirigió a ese lugar y en el camino el espíritu de Dios vino a él y también profetizó delante de Samuel todo el día y la noche. Esto lo vemos en los capítulos 19 del 18 al 24. ¿Sí lo puede leer, hermano Sergio, por favor? 18 de cuál a cuál, hermana? El 19 del 18 al 24. 19 del 18 al 24. Uh-huh. Dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí, David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajero para que trajeran a David, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que estaba en Sacú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá.
Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Así es, ¿verdad? Vemos cómo la mano poderosa de Dios librando a su siervo David, ¿verdad? De la mano de Saúl. Y bueno, pues en el capítulo 20 vemos nuevamente a Jonatán que hizo pacto con David de que le iba a avisar si su padre deseaba hacerle mal, pero le pidió a David que cuando Jehová le entregara a sus enemigos, que no lo eliminara a él ni a su descendencia. Lo vemos en el capítulo 20 del 1 al 17. Ellos trazaron un plan para que Jonatán le avisara a David si Saúl deseaba hacerle algún mal. Esto lo vemos en el capítulo 20 del 18 al 42. Después en el capítulo 21 vemos que David fue a Nob, el sacerdote de Ahimelech, y pidió pan. El sacerdote le dio los panes sagrados porque era lo único que él tenía para darle. Lo vemos en el capítulo 21 del 1 al 6. Allí estaba Doeg, el cual era siervo de Saúl. David le pidió al sacerdote que le proveyera de alguna arma y le dio la espada de Goliat, que era la única que él tenía. Lo vemos en el capítulo 21 del 8 al 9. Y llegó David a Aquis, rey de Gat, y tuvo temor de él y se fingió loco. Lo vemos en el capítulo 21 del 10 al 15. Después vemos el capítulo 22 que David huyó a la cueva de Aulam junto con un grupo de 400 hombres, de los cuales él era el jefe. Lo vemos en el capítulo 22 del 1 al 2. De Aulam a Mizpa fue a donde pidió asilo para sus padres y se quedó un tiempo en ese lugar hasta que el profeta Gad le dijo que fuera a la tierra de Judá y fue al bosque de Ared. Entonces Saúl se enteró de que David había ido al sacerdote Ahimelech de Nob y que éste le había consultado a Dios a favor de David, que le había dado provisiones y la espada de Goliat. Entonces Saúl se enfureció y mandó a matar a todos los sacerdotes de Nob. Pero sus siervos no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Jehová. Así que Doeg, que era extranjero, sin temor de Dios, fue y mató a todos los sacerdotes de Nob y solo escapó a Iob, hijo de Ahimelech, el cual fue a David y éste lo protegió porque se sentía responsable de la muerte de los sacerdotes. Esto lo vemos en el capítulo 22 del 6 al 23. Luego vemos que por voluntad de Dios, David atacó a los filisteos que combatían a Keila en el capítulo 23 del 1 al 5, y vemos que Saúl se enteró de que estaba en Keila y convocó a todo el pueblo para ir a matar a David. Pero Dios mandó a David a salir de ese lugar para no ser muerto en manos de Saúl. Lo vemos en el capítulo 23 del 6 al 14. David huyó al desierto de Sif y los habitantes de ese lugar le avisaron a Saúl, quien inmediatamente salió con su gente a buscar a David e inició nuevamente una persecución. Pero vemos que Jehová libró a David permitiendo que los filisteos de pronto atacaran al país y entonces Saúl tuvo que dejar de seguir a David e ir a la batalla contra los filisteos. Entonces a ese lugar se le llamó Selah Amalekot, que significa peña de las divisiones. Aprovechando esto, pues vemos que David huyó a los lugares fuertes en Gadi. Esto lo vemos en el capítulo 23, del 15 al 29. Y bueno, aquí vemos que en el 24, en el capítulo 24, vemos que cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le avisaron que David estaba en Gadi. Entonces Saúl tomó 3,000 hombres de los mejores hombres de Israel y salió otra vez tras David y sus hombres. Lo vemos en el capítulo 24 del 1 al 2. Al llegar ellos a un redil de ovejas, Saúl se metió a una cueva a hacer sus necesidades fisiológicas sin saber que David y sus hombres estaban dentro de la cueva. Ante la insistencia de los hombres de David de matar a Saúl, ya que Jehová lo había puesto en sus manos, David solamente decidió cortar la orilla de su manto y de no matarlo, porque David reconocía que Saúl era el ungido de Jehová. Esto lo vemos en el capítulo 24 del 3 al 7. Entonces vemos que al salir Saúl de la cueva, David le siguió sin que él se diera cuenta, así despacito, sin que él se diera cuenta, y estando afuera exclamó, mi señor, el rey. Cuando tuvo la atención de David, le hizo ver que le había perdonado la vida y como muestra le enseñó el borde de su manto. Entonces Saúl reconoció que David había sido bueno con él y que Dios lo había elegido para que reinara.
Así que le pidió a David que le jurara que no mataría a los suyos cuando esto sucediera. Y David pues se lo juró, y esto lo vemos en el capítulo 24 del 8 al 22, ahí lo leen cuando estén en su casita. Luego vemos en el capítulo 25 que Samuel muere. David mandó a 10 jóvenes a Carmel, a casa de Nabal, que significa insensato, y los mandó para pedir provisiones, pues ellos habían cuidado y habían provisto a sus pastores anteriormente, pero Nabal se negó, argumentando que no los conocía y que tampoco conocía a David y que no les iba a dar de lo suyo a desconocidos. Lo vemos en el capítulo 25 del 2 al 22. Y vemos que David resolvió, o sea, se enojó y resolvió ir contra Nabal y subió con aproximadamente 400 hombres. Pero al saber esto, Abigail, la mujer de Nabal, salió al encuentro de David y le llevó 200 panes, le llevó 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, 200 panes de higos secos, y le pidió a David que perdonara la insensatez de su esposo. Le dijo, por favor, perdónalo. Entonces vemos que aquí David le agradeció a Dios porque le agradó la actitud que tuvo Abigail, porque Abigail le evitó tomar venganza por su propia mano. Entonces vemos que aquí Abigail regresó a su casa y encontró a su esposo Nabal totalmente ebrio y decidió no decirle nada hasta el día siguiente. Entonces vemos que cuando Nabal se enteró de lo que había ocurrido, él se quedó así petrificado, ¿no? Y 10 días después, Jehová lo hirió y murió. David, al saber esto, pues tomó a Abigail por mujer. Bien aprovechado David, ¿verdad? Esto lo podemos ver en el capítulo 25, del 13 al 44. Y luego en el capítulo 26 vemos que los cifeos informaron a Saúl que David estaba escondido en el collado de Aquila. Así que decidió ir tras él con 1000 hombres, ¿verdad? Vemos aquí que Saúl no entendía, ¿no? Saúl, pese a las circunstancias, primero se arrepentía y le decía, perdóname, yo sé que eres el ungido de Dios, el próximo rey, te pido que perdones a mi familia. Sin embargo, vemos que aquí a la primera que le avisan en dónde estaba David y vuelve a ir tras él con 1000 hombres que él escogió de ahí del pueblo de Israel. Entonces David, sabiendo que Saúl había acampado cerca de él, fue y localizó a donde dormía y se acercó al rey y tomó su lanza y su vasija de agua. Abisai le aconsejó a David que lo matara, que matara a Saúl, pero David no quiso matar al ungido de Dios. Solo se llevó sus cosas y ya estando a salvo al otro lado, se paró en la cumbre del monte a lo lejos y gritando le llamó a Abner. Abner era el general del ejército de Saúl y le hizo ver que no había cumplido bien su trabajo de proteger al rey, pues había tomado la lanza y la vasija del rey y pudo haberlo matado. Entonces vemos aquí que Saúl reconoció la voz de David y reconoció que hacía mal al perseguirlo. Y bueno, vemos que cada uno se fue cada uno de ellos dos se fue por su camino. En el capítulo 27 vemos que David decide huir a la tierra de los filisteos para que Saúl ya no se ocupara más de buscarlo por todo el territorio. Así que se va a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró en sus tierras con sus mujeres, a Joam jezreelita y a Abigail, que fue la mujer de Nabal, junto con toda su familia y los 600 hombres que le seguían. Entonces vemos que Saúl se enteró de esto y ya no le buscó más. Esto lo vemos en el capítulo 27, del 1 al 4. Si alguien lo puede leer, por favor, hermanos. Vemos que aquí ya Saúl ya no lo volvió a buscar. Ahí vamos, ahí vamos. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David
y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con sus familias. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no buscó más. ¿Hasta cuándo dijo? Hasta el 12, hermana, hasta el 12. Hasta el 12, perdón. Y David dijo, Aquís, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas y los jezritas y los amanecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaban las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía a Aquís, ¿dónde habéis moreado hoy? Y David decía, en el Nahueb de Judá y el Nahueb de Jeramel, o en el Nahueb de los senos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de vosotros y digan, esto hizo David, y esta fue la costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y siempre será mi siervo. Ajá. Entonces vemos que aquí Aquís le dio a David la ciudad de Siclag para que morara con su gente, y moró ahí con los filisteos 1 año y 6 meses. Durante ese tiempo, David se dedicó a exterminar a los jesuritas, los jezritas y a los amalecitas. Y vemos que David le mentía a Aquís, encubriéndole realmente a quienes estaba él exterminando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vemos que el último paso en el declive de Saúl fue su implicación con una bruja, con la bruja de Endor. Y esto lo vemos en el capítulo 28 del 1 al 21. Vemos que tras la muerte de Samuel, que lo vimos en el capítulo 25:1, Samuel se dio cuenta claramente que Dios había dejado totalmente de comunicarse con él. Lo vemos en el capítulo 28:6. Entonces, cuando tuvo que hacer frente a otra invasión de los filisteos, Saúl se atemorizó tanto y buscó al Señor. Entonces, cuando Dios no quiso responderle, vemos que Saúl se introdujo en el reino del ocultismo, o sea, consultó a una bruja, cosa que ellos tenían prohibido por parte de Dios. Esto lo vimos en Deuteronomio 18, del 9 al 11. Este hombre que tenía un potencial enorme y que tuvo un comienzo tan destacado, acabó de una manera miserable. Justo al día siguiente, Saúl murió en el campo de batalla. Fue un fin innecesario y trágico, pero el fin inevitable, hermanos, de uno que no conoce ni reverencia a Dios. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el capítulo 28. Vemos que los filisteos se unen para pelear contra Israel. Aquís constituye a David su guardaespaldas. Lo vemos en el capítulo 28 del 1 al 2. Y bueno, vemos que Jehová no contestó a la consulta de Saúl y él tuvo miedo a los filisteos, por lo cual, ante esta angustia, decidió consultar a una bruja con espíritu de adivinación. Entonces fueron a ella de noche y le pidió que le hablara a Samuel. Entonces ella descubrió que era Saúl y temió porque Saúl había sacado a los encantadores y a los adivinos de la tierra. Pero Saúl le prometió que no le iba a hacer daño, y entonces, bueno, vemos que Samuel le apareció a la mujer. No es que la mujer haya traído a Samuel,
sino que Samuel se le apareció a ella. Y esta se sorprendió porque sabía que ella no tenía el poder para traer a los muertos. Una prueba de que no podía adivinar nada es que fue engañada por el mismo Saúl. Y Samuel le recuerda a Saúl que todo esto había sido consecuencia de su desobediencia y que ya había llegado la hora del cumplimiento. Vemos más adelante que Saúl queda impactado y tuvieron que convencerlo de comer aquel día. Aquí quiero mencionar, hermanos, que la Biblia dice que los muertos no regresan. Dice que hay un abismo entre ellos y nosotros los vivos. Lo vemos en la parábola de Lázaro y del rico, por ello vemos que el rico no podía ir al lugar donde estaba Lázaro y tampoco Lázaro podía ir al lugar donde estaba el rico, ¿no? Entonces, por ello, en este texto bíblico hay una gran controversia entre algunos cristianos que dicen que el que apareció no era Samuel. Y bien, bueno, viendo esto, me fui a consultar pues varios comentarios, pero bueno, vi el comentario de MacArthur porque en mi punto de vista es un pastor teólogo que se apega mucho al texto bíblico original. Entonces vemos en el versículo 28:13 que dice que le dice la bruja, ¿no? O la divina, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. En el versículo 14, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto en un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. En el capítulo 15 dice nuevamente, y Samuel dijo a Saúl, y luego en el capítulo 16, en el versículo 16 otra vez, en el capítulo 16 dice, otra vez dice, entonces Samuel dijo, y bueno, pues así vemos que en estos versículos, hermanos, son del capítulo 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vemos que dice, entonces Samuel dijo, y así vemos que en los versículos 17, 18 y 19, que claramente el que habla es Samuel. Y si como cristianos nos apegamos al texto bíblico y sabemos que las escrituras fueron inspiradas por Dios, debemos de saber que quien habla es Samuel. Entonces Dios quiso en su soberanía que este suceso fuera así. Quien habla al rey en este caso fue Samuel y le profetiza que él y sus hijos estarían con él, profetizando así su próxima muerte, que venía más adelante en el capítulo 31. Me parece muy interesante que Samuel le dice, estarás conmigo. No profetiza diciendo que Saúl se suicidaría, sino solo dice, estarás conmigo, profetizando la muerte y no la forma en la que Saúl moriría. Milagrosamente Dios permitió que el espíritu verdadero de Samuel hablara. Debido a que la divina conocía su incapacidad de levantar a los muertos, de esta forma supo inmediatamente que ello se debía al poder de Dios. Y en segundo, que su disfrazado consultante pues era Saúl. De hecho, en un principio no le reconoció. Entonces, cuando dice, he visto dioses que suben de la tierra, la palabra dioses, ya la habíamos visto, hermanos, en el libro de Jueces, es la palabra hebrea que significa Dios, dioses, ángel, gobernante o juez. Entonces vemos que Samuel era un juez. Entonces, también puede emplearse para designar una semejanza a uno de estos. Desde la perspectiva de la divina, Samuel se apareció como un espíritu que ascendía de la tierra. No hay ningún otro milagro así, hermanos, en toda la escritura. Evidentemente, la vestimenta que se menciona también aquí en el versículo 14 no existe en el mundo de los muertos, pero Dios permitió que se viera esta apariencia de modo que Saúl pudiera saber que era Samuel. En el versículo 15 dice que cuando Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Aquí se muestra la agitación que le habían causado los esfuerzos de Saúl para comunicarse con él, porque la humanidad viviente no tenía permitido establecer comunicación con los muertos. Esto lo vemos en Deuteronomio 18:11 y en Levítico 26. Aquí vemos que la brujería pone al consultante en comunicación con demonios que usurpan la personalidad de aquellos a los que buscan, porque la persona muerta no puede ser conectada, excepto en este caso excepcional que Dios permitió en su soberanía.
Finalmente, bueno, pues está demostrado también por la palabra de Dios, si nos apegamos al texto, que Saúl fue salvo. Cuando Samuel le dice a Saúl, mañana tú y tus hijos estarán conmigo, y Samuel claramente pues vemos que Samuel fue salvo. Entonces Saúl se arrepintió de lo que le había hecho a David y David lo perdonó. Lo vimos en 1 Samuel 26 del 21 al 22. Y bueno, pues vamos y continuamos, ya nada más quise hacer estos paréntesis, continuamos con el versículo, el capítulo 29. Vemos que David sale a pelear con los filisteos contra Israel, pero esto no agrada a los príncipes de los filisteos, quienes le piden a Aquis que lo despidiera. Le dicen, despide a David, por miedo a que estando en la guerra luchara a favor de los israelitas. Entonces Aquis le pide a David y a sus hombres que se regresen a casa para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Entonces David y sus hombres se levantaron de mañana y se regresaron. En el capítulo 30 vemos a David y sus hombres que regresaron a Ziklag y encontraron la ciudad y a sus habitantes destruidos, incluyendo a las mujeres e hijos de David. Se los habían llevado cautivos. Esto lo vemos en el capítulo 30 del 1 al 6. Vemos que David consultó a Jehová y Jehová le dijo que los alcanzaría. David salió contra ellos y encontró a un joven egipcio que estaba enfermo. Le dieron de comer para que cobrara fuerzas y los guió hacia los merodeadores y los venció. Y bueno, pues en el capítulo 31, ya estamos aquí terminando, vemos que Israel es vencido en el monte de Gilboa. Lo vemos en el capítulo 31:1. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malaquías, por lo que Saúl se suicidó echándose sobre su espada al ver que los filisteos le iban a matar. Ante esa locura, ante todo esto que estaba pasando, pues entonces Saúl se suicidó. Al día siguiente, los filisteos encontraron el cuerpo de Saúl y el de sus 3 hijos y decapitaron a Saúl y llevaron sus armas al templo de Astarot, y el cuerpo de Saúl y de sus hijos fueron colgados en el muro de Bet-San. Esto lo vemos en el capítulo 31 del 8 al 11. Y bueno, pues al enterarse los Jabes de Galaad, rescataron los cuerpos, los quemaron y sepultaron sus huesos bajo un árbol en Jabes. Esto lo vemos en el capítulo 31 del 11 al 13. No los vamos a leer, hermanos, porque ya nos pasamos. Bueno, yo tomé mucho tiempo hace ratito, pero bueno, la conclusión aquí. Este libro nos enseña a través de Ana a confiar en Dios y no perder la esperanza. Todas nuestras peticiones son escuchadas por el Dios que nos ama, y Él las conoce y las concede conforme a su amor, a su misericordia y a su voluntad. Otra de las cosas que nos desafía este libro es a ser fieles y sinceros como Samuel. Nos desafía a autoexaminarnos de cómo está nuestro testimonio con los demás. ¿Reflejamos realmente a Jesús? ¿Lo pueden ver a través de nuestras acciones? Y también nos desafía también a ser leales y a amar como Jonatán, quien puso el bienestar de David por encima de los suyos. ¿Nosotros anteponemos las necesidades de los demás ante las nuestras o somos egoístas? Creo que muchas veces somos egoístas, ¿verdad? Y también nos anima a ser como Abigail, buscadores de la paz, al vencer el mal con el bien. La verdad, a mí me fascina, digo, wow, qué difícil es esto, ¿verdad? Buscar la paz cuando nos van a hacer daño o cuando nos lo están haciendo. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé un corazón que siempre busque la paz con los demás, como este corazón que tuvo Abigail. Y por último, nos anima a ser como David, que respetó a sus líderes y esperó en el tiempo de Dios. David, hermanos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Aún pese a que pecó, lo vamos a ver en la siguiente parte del libro, pero él siempre buscaba la comunión con Dios y apartarse del mal. Vemos cómo Dios lo respaldaba, vemos que nada se va del propósito de Dios. Vemos que David era un hombre que su pecado le dolía, a él le dolía ofender a Dios y que siempre se arrepentía y se arrepentía de corazón. Entonces, bueno, pues primero de Samuel concluye realmente con un cementerio cerca de Jabes, con un grupo de hombres leales, rindiendo el homenaje a su rey caído, pero también termina con una expectación.
No nos deja con un tema de juicio, no nos deja con un tema sin esperanza, sino con un sentido de expectación, de una anticipación del segundo ungido, listo, en espera de su turno para cumplir su papel en la historia y en el plan de Dios. Todos tenemos un plan que Dios trazó para nosotros, hermanos. La muerte realmente no es el final de nuestra historia. Los creyentes actuales podemos leer primero Samuel 31 de la misma manera que lo hicieron los creyentes antiguos, con la esperanza en el futuro. Sabemos que hay más por venir. Jesús es el más grande hijo de David. Nos ha dado un motivo para esperar que un nuevo día llegue. Un día, hermanos, en que la muerte no podrá reclamar más su espantoso precio. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15 del 54 al 57, que dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo nos ofrece paz, nos ofrece esperanza en esta vida. Y al relacionarnos con Dios correctamente, nos preparamos para amarlo para toda la eternidad. No sé qué les pareció este libro, pero a mí me impactó. La verdad, a mí me impactó, a mí me apasionó, me enseñó mucho. No sé, me gustaría escuchar por lo menos alguna opinión de ustedes, qué fue lo que les impactó, qué fue lo que les enseñó este libro. Está muy, fueron 31 capítulos, traté de resumirlos lo más que pude y bueno, espero que se haya entendido, hermanos. Amén. No, sí, hermana. Claro que sí, pues, como dice usted, me deja lo de Ana, ¿no? De que cómo es que Ana, ¿qué fue lo que? Que ella reconocía quién era Dios, ¿verdad? Ella, y me decía también de esta, Ana fue que su esposa, bueno, su otra concubina, bueno, era Penina, ¿no? Uh-huh. Que esta Ana, ¿no? A pesar de que no tenía hijos, tenía que estar soportando todo lo que le hacía Penina, ¿no? En este caso, lo que usted dice, humillada, pero al último exaltada, ¿no? Así es. Por Dios, ¿no? De lo que dice. Y pues Abigail, ¿no? Cómo es que ella busca esa paz en medio del conflicto. Y yo decía, ¿no? Cómo es que ella tanto tiempo vivió con un hombre, con Nabal, soberbio, malo, pero sabemos que en ese entonces, pues, no, ellos no elegían a su marido, sino que ya era como herencia, ¿no? De los papás que elegían a sus esposos, y cómo es que soportó tanto tiempo. Usted dijo hace ratito, pero cómo es que ese David, cómo era, ¿verdad? Que se quedó con Abigail, pero sin ver la misericordia de Dios, cómo la recompensó después de todo lo que soportó con Nabal al llegar con David, ¿verdad? Con David, así es. Sí, hermanos, y Saúl también a mí me impacta. La verdad es que la misericordia de Dios, porque pues al final, o sea, nos damos cuenta, ¿no? Que como seres humanos cometemos muchos errores y aún así está nuestro Dios perdonándonos, ¿no? Siempre el pecado nos va a llevar a las consecuencias que tengamos que pagar, pero Dios siempre nos restaura. Y la verdad es que me gustó mucho la conclusión en donde pues dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos con nuestro Dios, sabemos que Él tiene un propósito para nosotros que lo va a cumplir. Y bueno, pues este libro nos deja la expectativa del siguiente libro, el segundo Samuel, que vamos a ver, primero Dios, en 15 días, la segunda parte, y vamos a ver al rey David como el mejor rey del pueblo de Israel. De donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que también ya lo vimos en el libro de los jueces.
Y nos dejó de tarea el 28. ¿Mandé? Me dejó de tarea el versículo 28 con El- relación a lo de la bruja, de cuando sí. se le aparece. Me dejó así impactado. ¿Cómo es que dice que estamos divididos entre el abismo y la vida, que nadie puede venir? Y aquí nada más recordando, ya había muerto Samuel. Sí, ya había muerto Samuel, por eso fue que Samuel era como su mentor, ¿no? De Saúl. Saúl estaba como muy apegado a él. Entonces se muere Samuel, perdón. Dios ya no le responde porque el Espíritu de Dios ya se había ido de Saúl por toda la desobediencia que había hecho. Y entonces él busca desesperadamente a Samuel, pero realmente él estaba buscando a Dios. Y Dios en su misericordia le concedió eso, pues le concedió que por lo menos Samuel se le apareciera y le dijera, o sea, esto te va a venir ya mañana vas a estar conmigo, ¿no? Ahí me quedé así con eso, Yo como también, dice, hermano. que no puede venir nadie, que le dijo Dios, no, a Lázaro, no, al rico, ¿no? Dice, nadie puede venir de aquí para allá, ni de acá para allá, ¿no? Y como aquí, como dice usted, en la soberanía de Dios, permite que pueda escuchar o ver Saúl esto, ¿verdad? Sí, claro, o sea, obviamente pues recordemos quién era Saúl, ¿no? Saúl había sido un ungido de Dios, Saúl había dirigido a su pueblo, o sea, Saúl había hecho muchas cosas, o sea, porque hace rato me decía mi hija, ¿no? También eso, me decía, pero entonces está contradiciendo, mamá, el texto bíblico. Le digo, no, o sea, la Biblia claramente prohíbe en Deuteronomio, en Levítico, la consulta de los adivinos y de los muertos, y dice que el que consulta a los muertos se está consultando a demonios, y hay demonios que se pueden disfrazar del familiar al que yo esté tratando de buscar, ¿verdad? Pero aquí en este caso, o sea, es la única ocasión que la Biblia menciona algo así de una manera sobrenatural. De hecho, por eso me fui yo a investigar, porque a mí me gusta, pues digo, ¿qué tal si me preguntan esto? ¿Y qué tal si me preguntan otro? Entonces Sí. tengo que investigar. Y sí, hay muchos comentarios que hay mucha gente o cristianos que piensan que no era Samuel, que no, que era otra persona, que era un demonio, otros dicen que alguien disfrazado, otros dicen que pero la Biblia, si nos apegamos al texto, hermanos, al texto bíblico, al texto original, la Biblia dice que era Samuel. Y si la Biblia dice que era Samuel y lo remenciona y lo vuelve a mencionar, pues era Samuel. En su soberanía Dios lo permitió, sí, en su soberanía Dios lo permitió por esta única ocasión, pero no quiere decir que por eso vamos a estar consultando a los muertos, ¿verdad? Claro, claro. Ni desobedeciendo a Dios. Sí, yo me fui a consultar el comentario de MacArthur. Él es un teólogo que es pastor y la verdad tiene muchos libros, y bueno, a mí me gustan mucho los comentarios porque se apegan mucho al texto bíblico. Pero bueno, hermanos, cada quien puede hacer su investigación, también ustedes, hacer su buena exégesis, y bueno, pues les amo, que Dios les bendiga, y bueno, espero que esto se haya quedado algo de este libro, que lo haya podido yo explicar bien y que se hayan No, quedado con un buen mensaje de parte de Dios. siempre, hermana, siempre ha sido así. Muchas gracias por su tiempo y siempre ha sido bien, bien explicado. Bueno, Gracias. pues que Dios les bendiga. Me gustaría que de tarea hagan, que me manden nada más qué fue lo que les impactó del libro, qué fue lo que les dejó primero de Samuel, qué fue lo que Dios les habló en este libro, qué fue lo que les animó, les exhortó. Así en un pedacito de una cuartilla o menos de una cuartilla, media cuartilla, lo que Dios ponga en su corazón, hermanos, y me lo manden de tarea, por favor. Y bueno, les mando el resumen bien resumido de todo esto, porque fueron 16 hojas, pero el resumen de ustedes se los hice en 5 nada más. Que Dios les bendiga, hermanos. Igualmente, hermana, Dios la bendiga. Que descansen. Descansen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.